La serie Eshref Ruya, que recientemente se estrenó en las pantallas de Canal D y protagonizada por Atay Ulusoy y Demet Özdemir, mantiene su lugar en la agenda con su notable historia y su fuerte elenco. La serie consigue atrapar a los espectadores en la pantalla con su atrapante trama que narra el lado oscuro del mundo criminal y un amor imposible. En este vídeo compartiremos contigo 5 detalles interesantes sobre la serie Eshref Ruya. Si estás listo, aquí vamos. Siz hepiniz Eşref Tek. Eşref ben. En primer lugar, te recomendamos que veas nuestro vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Además, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para más contenido como este. Primero, hablemos de la información básica sobre la serie. La serie Eshref Ruya se estrenó en las pantallas de Canal D el 19 de marzo de 2025. La serie fue producida por Teams BB Productions y dirigida por Uluk Bayraktar. La serie, cuyo guión fue escrito por Etem ZK y Loman Maral, comenzó a transmitirse con un contrato preliminar por 8 episodios para la primera temporada. Si los índices de audiencia cumplen con las expectativas, se planea una segunda temporada de la serie. De hecho, el poder de la serie en las redes sociales ha aumentado considerablemente. Porque cada episodio de la serie recibe más de 10 millones de visitas solo en YouTube. En realidad, esto resume el éxito actual de la serie Eshref Ruya. De hecho, la serie ha experimentado ganancias significativas en sus últimos episodios y ha incrementado sus índices de audiencia. 1. Detalles interesantes sobre la serie de televisión Eshref Ruya. La serie no está basada en una historia real. La serie Eshref Ruya no se basa directamente en una historia biográfica o histórica. Así que no es una adaptación de una historia real. Sin embargo, esto no reduce el carácter impresionante de la serie. Por el contrario, la maestría de los guionistas al manejar temas universales en un mundo ficticio hace que la serie sea aún más intrigante para la audiencia. Los elementos que se tratan en la serie, como ser huérfano, la búsqueda de pertenencia, crecer a la sombra del crimen, el poder transformador del amor y la inquietud del pasado, en realidad se basan en experiencias humanas universales que encontramos en muchas culturas. El personaje principal, Eshref, es retratado como alguien que creció en las oscuras y crueles calles de Estambul, empujado al crimen, pero que lleva dentro de él una luz de amor y esperanza que nunca se desvanece. Nisan, que aparece ante él, es un personaje atrapado entre el peso del pasado y el presente, pero que todavía tiene bondad en su corazón. A medida que los caminos de estos dos personajes se cruzan, la serie ofrece al público cuestiones amorosas y morales al mismo tiempo. El ascenso de Eshref en el mundo criminal, su soledad y sus conflictos internos alimentan a la audiencia con acción al mismo tiempo que invitan a un análisis psicológico del personaje. Especialmente las escenas en las que Eshref se enfrenta a su propia identidad y pasado permiten al público conectarse con el personaje. En este sentido, la serie no es simplemente una historia consistente en una cadena de acontecimientos, es también un viaje a los rincones más oscuros y brillantes del alma humana. En conclusión, aunque la serie Eshref Ruya no está inspirada en una historia real, ofrece una narrativa poderosa que puede atraer fácilmente a la audiencia gracias a los temas y la profundidad emocional que contiene. 2. Detalles interesantes sobre la serie de televisión Eshref Ruya, la serie que empezó a crecer más tarde. Los papeles principales de la serie son Atay Ulusoy, que interpreta el personaje de Eshref Tek, y Demet Özdemir, que interpreta el personaje de Nisan Akyol. Eshref es miembro de una poderosa organización criminal de Estambul conocida como Los Huérfanos. Es un hombre serio, digno y de pocas palabras, pero debajo de su duro exterior se esconde un profundo mundo de emociones. Eshref, el propietario del lujoso Hotel Ravena en el corazón de Estambul, no abandona la búsqueda de su gran amor, Ruya. Nisan es un músico talentoso y amante del arte. Ella está en una gran lucha por la vida en Estambul con su hermana Afra. Es una mujer emotiva, sensible y alegre que no ha perdido su espíritu infantil. Pero más allá de la impresionante química de estos personajes, la trayectoria televisiva de la serie también ha sido bastante notable. El hecho de que los índices de audiencia estuvieran por debajo de las expectativas, especialmente en las primeras 1 a 2 semanas de la serie, fue visto como un riesgo grave por parte del productor y el canal. Porque los costes de producción de la serie Eshref Ruya eran bastante elevados.
Las localizaciones del rodaje, especialmente el reparto y el vestuario, hicieron que la serie tuviera un coste superior al promedio. Sin embargo, con un desarrollo sorprendente en los últimos episodios, los índices de audiencia de la serie aumentaron significativamente. Este aumento dio a la serie un importante soplo de aire fresco y evitó la posibilidad de un final anticipado. Entonces, si este ascenso no hubiera ocurrido, Ashraf Ruya, como muchas series ambiciosas, probablemente habría terminado su aventura en la pantalla antes de tiempo debido al equilibrio costo-transmisión. Sin embargo, viendo la situación actual, parece seguro que al menos esta temporada se completará. Por lo tanto, este sorprendente aumento en los índices de audiencia de la serie se ha convertido en un punto de inflexión crítico tanto para los productores como para la audiencia. Y eso hace de la serie una obra interesante y digna de conversación, no solo por su contenido sino también por su recorrido en la pantalla. 3 detalles interesantes sobre la serie de televisión Ashraf Ruya, referencia al final del primer episodio. Uno de los detalles que hace que la serie sea única y realmente interesante es que el final se comparte con la audiencia en el primer episodio. Sí, has oído bien. Esa escena de los primeros minutos de la serie, donde Ashraf estaba cubierto de sangre, era en realidad la escena final del personaje. Si bien esta escena crea inicialmente una sensación de misterio en el espectador, comienza a ganar significado y contexto en episodios posteriores. En otras palabras, la serie Ashraf Ruya va más allá de las estructuras narrativas tradicionales y anuncia su final desde el principio. Esto genera una curiosidad diferente en el público, ¿cómo será arrastrado Ashraf hacia este final? Gracias a esta estructura la serie no se limita a qué pasará, pero también cómo y por qué experimentará esto. Esto también plantea preguntas. Este estilo de narración es una diferencia muy importante que distingue la serie de otras. Porque mientras la mayoría de las series de televisión llevan a sus espectadores paso a paso hacia el final, Ashraf Ruya muestra una pieza desde el principio hasta el final y convierte cómo sucederá este final en el curso principal de la historia. Esto significa que la caída de Ashraf, así como su ascenso, se presenta al público como un destino precodificado. Este tipo de elección editorial demuestra que la serie es una producción audaz, ambiciosa y original en el sentido cinematográfico. 4 detalles interesantes sobre la serie de televisión Ashraf Ruya, Ashraf Tek es en realidad Tony Montana. En la trama de la serie Ashraf Ruya se hace una clara referencia a la película de 1983 Scarface, una de las producciones de culto de la historia del cine. Hay similitudes obvias entre el legendario personaje de Tony Montana de Al Pacino y Ashraf Tek. En Scarface, Tony Montana fue un personaje que ascendió rápidamente en el crimen, construyó un imperio, pero finalmente fue abandonado y brutalmente asesinado. En este punto, la historia de Ashraf tiene un parecido sorprendente. Aunque todavía no hemos visto en detalle el ascenso de Ashraf en la serie, el final al que será arrastrado se mostró claramente a la audiencia en el primer episodio. La escena de la muerte de Ashraf apareció en los primeros minutos de la serie. Ashraf, que se desploma en el suelo cubierto de sangre, encuentra un final solitario e indefenso en la cima de su poder, al igual que Tony Montana en Scarface. 5 detalles interesantes sobre la serie de televisión Ashraf Ruya, el fuerte elenco de la serie. La serie Ashraf Ruya marca la diferencia no solo por su historia sino también por la fuerza de su elenco. El hecho de que dos nombres populares, Atay Ulusoy y Demet Özdemir, asumieran los papeles principales hizo que la serie se destacara a los ojos de la audiencia desde el primer día. Sin embargo, otro detalle que hizo interesante la serie fue que estos actores no solo interpretaron escenas, sino que también contribuyeron al mundo interior de sus personajes. Por ejemplo, la naturaleza dura pero en el fondo frágil del personaje Ashraf, interpretado por Atay Ulusoy, nació no solo del guión sino también de los matices que el actor aportó al papel. La interpretación que Ulusoy hace de un personaje mucho más oscuro que los personajes que interpretó en sus proyectos anteriores y su combinación de esto con su propio enfoque de actuación dejaron una impresión diferente en la audiencia. Del mismo modo, las sutiles expresiones faciales que Demet Özdemir añadió al personaje de Nisan hicieron que la fragilidad emocional del personaje fuera más auténtica. Además, actores como Bushra Debeli, Necip Memili, Ahmet Fatsungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Cerem Benderliolu y Ebrar Karabakan, que participaron en la serie, aparecieron como personajes secundarios en el guión, pero se convirtieron en uno de los elementos que llevaron la historia con el impacto que dejaron en las escenas. Esto demuestra que Ashraf Ruya no es una producción que solo avanza con dos papeles principales, creando un universo vivo y que respira como un todo.
Lo interesante es que, aunque algunos personajes se presentan inicialmente como roles secundarios comunes, contienen pistas que llevarán la historia en direcciones completamente diferentes en episodios posteriores. Esto demuestra lo estratégicas que son las decisiones de casting de la serie y cómo ofrece capas ocultas que el público no puede perderse. Como resultado, el fuerte elenco fue elegido no solo para adornar el cartel, sino para darle vida a la historia. Y esto ciertamente se destaca como un detalle interesante que distingue a Ashraf Ruya de sus pares. Aquí hay 5 detalles interesantes que queríamos compartir con ustedes sobre la serie Ashraf Ruya. La serie combina con éxito temas de crimen y amor, haciendo que los espectadores experimenten diferentes emociones. Ashraf Ruya atrae la atención con su fuerte reparto y su atrapante trama y consigue ganarse el aprecio del público. Entonces, ¿ves la serie de televisión Ashraf Ruya y te gusta la serie? No olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Además, nos encantaría que te suscribas a nuestro canal para ver más vídeos como este y no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Cuídate mucho hasta un nuevo vídeo, nos vemos pronto.